Es hermoso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy estaremos predicando el último mensaje de Hechos, capítulo 28. Estamos en Hechos 28, 1 al 31. Y escuche, un joven telegrafista estaba oprimido desde hacía algún tiempo por el sentimiento de sus pecados y suspiraba por la gracia del perdón. Una mañana, estando de servicio, tuvo que recibir y transmitir un telegrama. Con sorpresa descifró estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cristiano que se hallaba de viaje telegrafiaba este texto en respuesta a la carta de un amigo que le había pedido consejo sobre la salvación de su alma. El mensaje estaba destinado para otro, pero el que lo transmitió recibió por su medio la vida eterna, aprendiendo a poner su confianza en la obra redentora de quien fue sacrificado como un cordero para nuestra salvación. Dios cambia la situación de nuestras vidas y de nuestra condición espiritual de muerte a vida. La palabra de Dios, amado hermano, verdaderamente puede hacer muchas cosas positivas en la vida de las personas. Por eso el enemigo la ha tratado de destruir desde hace muchos siglos y no ha podido. La Biblia es el bestseller de los bestsellers. Es el libro más vendido, es el libro más leído, es el libro más traducido en muchos idiomas. Y hoy, amados hermanos, estaremos reflexionando en el capítulo 28 de Hechos 28. Recuerde que Pablo va hacia Roma y hubo una gran tormenta de 14 días. Naufragaron y llegaron a una isla llamada Malta. ¿Sí? Llegaron a una isla llamada Malta. Es importante, amado hermano, que veamos cómo la mano de Dios va dirigiendo la vida del apóstol Pablo. Aprenderemos 4 cosas hoy. 4. Cuando Dios cambia tu situación, número 1, la cambia porque te da su respaldo. Cuando Dios cambia tu situación, número 1, la cambia porque te da su respaldo. Yo espero que usted haya puesto mucha atención en el capítulo 28, lo que leyó usted. Hace 8 días leímos el 27. Vimos el naufragio y cómo 275 personas más Pablo, 276, fueron conservadas con vida. Llegaron a esta isla llamada Malta. La mano de Dios protegiendo vidas. Y el ángel de Dios le dijo a Pablo: se te van a ser concedidos estas personas. Quiero decirte una cosa. Tu presencia en medio de gente no creyente cambia la situación. Tu presencia cambia la situación. El cristiano, donde quiera que va cambiando situaciones solamente por ser cristiano. Solamente por ser cristiano. Recuerde que somos sal de la tierra y somos luz. ¿Qué pasaría si fuese de noche y está todo apagado?
y de repente alguien prende su celular. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Se va a iluminar. Así es el cristiano. Aunque no quiera iluminar por naturaleza, ilumina. Y aunque no quiera dar sabor por naturaleza, da sabor. Porque esa es la naturaleza del creyente. Pablo pasó una travesía difícil. Estaba angustiado, no por él, estaba angustiado por la gente. Como tú y yo muchas veces nos angustiamos y a veces no nos angustiamos por nosotros, nos angustiamos por otros. Sin embargo, déjeme decirle que la providencia de Dios ahí estaba. Vamos a leer el versículo 2. No espere que esté en pantalla. Ahorita creo que fue a tomar agua, creo, nuestro hermano Iván. Dice el versículo 2, lea conmigo. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. La bondad es algo que nos debería de caracterizar como cristianos. ¿Sabe qué es bondad? Se lo digo fácil. Si alguien tiene hambre, ¿qué le vamos a hacer? Pues darle de comer. Eso es bondad. Si alguien no tiene chanclas por lo menos y usted tiene 2 pares, dele uno. Eso es bondad. Cosas prácticas es lo que espera el Señor de nosotros. Hospitalidad. Ahorita que regresamos de la convención, me dice el hermano encargado de darnos hospedaje. Mis hermanos, pues usted se va a ir al cuarto de los varones y la hermana al cuarto de las hermanas. Y yo jugando, no hombre, varón, 28 años que la estoy manteniendo y tú me quieres separar en esta ocasión. Ah, no. Le digo, no me voy. Además traje una maleta, ¿cómo le hago? Ni modo que saque todos mis tiliches, le digo, y me lo lleve yo en la mano. Oh, no. Y yo estaba jugando. Se rascaba. Espérenme, voy a ver qué hago. Y salgo corriendo. Casi enfrente había una hermana que tenía su casa desocupada. Y ahí nos fuimos. ¿Dónde está mi hermana Neri? Allá está mi hermana. Ahí estuvimos en esa casita con 2 hermanitas del 20 de noviembre. La hospitalidad. ¿Cómo practicamos la hospitalidad? ¿Cómo practicas tú la hospitalidad? Los isleños de Malta practicaron hospitalidad. Entendieron que esta gente habían pasado por crisis y ellos les hicieron fuego, estaba lloviendo, hacía frío, no sé cómo lo hicieron por la lluvia, pero hicieron fuego, les dieron de comer, yo por lo menos un cafecito caliente. Cristianismo práctico es lo que Dios quiere. Compasión. Versículo 3 al 6. Lea conmigo versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ya apareció. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía,
Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Todos nosotros no tenemos conocimiento de toda la protección que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Me entiende? Dios nos ha protegido de muchas cosas y que no tenemos conciencia de ello. No tenemos conocimiento de cuántas cosas ha hecho Dios para cuidarte, para cuidarme, para cuidarnos. Pablo fue mordido por una serpiente y Dios protegió su vida. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha mordido y Dios ha protegido tu vida. Y sin duda alguna el enemigo ha inyectado su veneno, pero Dios ha protegido tu vida. Tenemos un Dios que está al tanto de nosotros. Y cuando Él permite que algo vivamos, es porque Él ha dado su autorización. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Nada. Sin embargo, el ser humano es una persona que rápido cambia de parecer. Ese hombre es asesino, es malo, porque le mordió la serpiente. Y están esperando a que se muera. Pero como no pasó nada, ese hombre es un Dios. Bipolar, ¿verdad? Así somos muchas veces los seres humanos. De un extremo nos pasamos al otro. Por eso, cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo primero que empieza a hacer el Señor es hacernos personas estables. Nos quita la venda de los ojos, del entendimiento, y empezamos a ver lo que realmente es. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La superstición no es buena. Yo espero que se dé cuenta que este grupo de gente nativa de la isla de Malta son gente supersticiosa. Toco madera, pastor. Superstición. Un gato negro. Superstición. Dios es real. Dios es real. Y Dios cambia cada situación cuando estamos en comunión con Él y siendo parte de su obra. Dios cambia la situación para bien. Por lo tanto, desafío, dependamos de Dios. Gocemos su respaldo. Usted nunca está solo. Y aunque vea y no vea ninguna persona, usted no está solo. Gozamos de la presencia de Dios. Punto número 2. Cuando Dios cambia tu situación, número 2, la cambia cuando te dejas usar por Él. La cambia cuando te dejas usar por Él. Versículo 7, versículo 9. ¿Lo tiene? 7 al 9 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados.
los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Perdieron el barco, ahora están en otro barco. Ellos mismos por la tormenta habían tirado todos los víveres y ahora tienen sustento. Una de las cosas que debemos asimilar, escúcheme bien, una de las cosas que debemos de asimilar es que nos encontremos donde nos encontremos, Dios nos va a usar. ¿Estás en angustia? Dios te va a usar. ¿Estás en una situación difícil? Dios te va a usar. Porque hay una parte de la gran comisión que debe estar presente en nosotros todos los días y es hasta lo último de la tierra. O sea, ese es donde estés. Dios lo va a usar. Hasta lo último de la tierra, en cualquier lugar, Dios lo va a usar. Déjese usar. Hay que dejarnos usar. Cuando confiamos en el Señor y nos ponemos en sus manos, Él hará la obra a través de nosotros. Señor, no sé qué hacer, pero guíame. Y de repente te vienen ideas. Hágalas. Dios lo guía. Déjese usar por Dios. Amén. Cuando Dios cambia tu situación, número 3, lo cambia porque te provee. A veces cuando hablamos de providencia pensamos que solamente es comida. No, amado hermano. No. Dios va a proveer lo que usted necesita. Y el ser humano necesita muchas cosas. El versículo 10, por favor, ¿pueden leer ustedes el versículo 10? Ahorita aparece en pantalla y ya lo tenemos. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué recibieron? Atenciones y cosas necesarias. Dios provee, amado hermano. Yo no sé cómo esté tu situación, pero Dios provee. A veces quisiéramos tener aún más de lo que tenemos, pero Dios te va a dar lo necesario. Recuerda que al pueblo de Israel, cuando andaban en el desierto, les mandaba maná y cada quien recogía lo que consideraba que cubría su necesidad. Pero lo que les sobraba, ¿qué pasaba? Se podría. Dios no te va a dar más que lo que usted necesita. Sin embargo, amado hermanos, estaban varados en una isla. ¿Y qué les proveyó Dios? Todo lo necesario. Les proveyó un barco. ¿Se va dando cuenta? Y para el viaje le dieron provisiones. Un viaje. Oh, a veces quisiera viajar, aunque sea en autobús, pero lo más lujoso. Yo no sé cuál sea la corrida más lujosa. En un día me equivoqué, compré un boleto, venía de Oaxaca, estaba estudiando en Oaxaca en el seminario, viajé a Cintalapa y le digo a la que está vendiendo los boletos, deme un boleto, voy a Cintalapa, Chiapas.
Dice, hay a Tuxtla el próximo. Ah, a Tuxtla. ¿El próximo? Sí. Doblaba la cantidad. ¿Son tanto? ¿Tanto? Sí. Bueno, pues es el próximo, lo pagué. Ay, hermanos. Era cuando apenas empezaba la corrida del número uno. Corrida uno. Me subo y veo en un costado un sillón. No eran dos, era uno. Veo el otro costado un sillón. No eran dos. Y cada sillón tenía pantalla. Y ahora agarro, veo el boleto. No, si es este. Me pongo en un sillón y me voy para atrás, para atrás, y quedo acostado y viendo la pantalla. Y antes de que se arrancara, pasa una muchacha dando refresco, café, galletas. Me había subido en el de lujo. Y todos los acompañantes gringos, solo yo de mexicano. Dichosos estos, digo, que llevan a un mexicano. A veces quisiéramos viajar así, de lujo, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos va a dar lo necesario. Sin embargo, cuando estuve en el seminario, ya nos dieron nuestro campo, la camioneta que agarráramos, hermanos, atrás llegábamos mega, súper empolvados a la iglesia donde estábamos pastoreando. Y de regreso, en un microbús, puerco, guajolote, chivos, de todo. Nada que ver con el de lujo, ¿verdad? Pero era lo necesario. Déjame decirte que muchas veces Dios va a actuar así. No te va a dar lo que quieres, te va a dar lo que necesitas. Y es importante entender eso. Déjate usar por Él. Dios provee. Dios provee y te va a dar lo que necesitas para subsistir. Pero no solamente eso, déjame, leamos el versículo 14 y 15. ¿Cómo dice el versículo 14 y 15? Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. 15. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Qué necesitaba Pablo? Aliento, pero ¿quién se lo podía dar? Los hermanos en Cristo. ¿Qué le proveyó Dios? Hermanos en Cristo. ¿Habías pensado en eso que a veces tú necesitas a hermanos? Y es importante entender que muchas veces Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Pablo necesitaba cobrar ánimo, pero necesitaba a hermanos en Cristo para poder tener ese ánimo. Y Dios le dio a hermanos en la fe. El compañerismo cristiano siempre va a cumplir su función y es dar ánimo. Ahora que subimos en convención, puro becho y apapacho. Hermano, qué bueno que te veo y las espaldas. Pras, 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 pras. Y con las hermanas, hermanita, el beso. Y quiero decirte que te gozas de ver a hermanos que tiene tiempo que no los has visto y que perseveran en el camino del Señor. El compañerismo cristiano también es una necesidad. Ahora te mencionaré algo que vivimos. Cuando tú no vienes el domingo a la iglesia, se crea un pequeño
vacío. Cuando tú no vienes a la iglesia se crea un pequeño vacío. Y si no cuidas eso, te puedes empezar a enfriar espiritualmente. Porque otra cosa que nos da el compañerismo cristiano es el calor espiritual. Así que Dios también provee todas esas cosas. Por eso nuestro desafío es, apropiate de las promesas de Dios y Él te proveerá. Apropiémonos, créele a Dios. Por último, cuando Dios cambia tu situación, número 4, la cambia cuando cumple sus propósitos en ti. Usted no es obra de la casualidad. Dios ha puesto sus ojos en usted y lo tiene en su camino de salvación con un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito en su vida, de una u otra manera. De que lo cumple, lo cumple. ¿Sí? Dios tomó a Pablo en Jerusalén y le dijo a Pablo, es necesario que prediques también en Roma. Se suscitó toda esta situación de persecución, pero ¿a dónde llega Pablo? A Roma. Vivió en cárcel, en Cesarea, 2 años. De ahí salió con rumbo a Roma. Naufragó. Varios meses estuvo en la isla. Después llegó a Roma y cuando llegó estuvo en prisión en una casa. Y ahí estuvo un buen tiempo. Pero Dios le dijo, tienes que ir a Roma. Y lo que más me llama la atención es que los gastos fueron pagados por Roma. Porque él va como preso, un preso de soldados romanos, y va pagando el imperio romano. Cuando Dios quiere hacer las cosas, amado hermano, simplemente las hace. No necesita de ti, no necesita de mí. Cuando Dios quiere hacer las cosas, simplemente las hace. Es hermoso ver que Dios alcanza sus propósitos. Muy hermoso. Pero quiero que leas ahí en Hechos 28, versículo 17 al 20. Versículo 17, lo tenemos en pantalla. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Usted cree que Dios no lo toma en cuenta? Está muy equivocado si piensa así. Usted es parte del plan de Dios. Y usted va a cumplir esa parte que le corresponde. ¿Está consciente o no? Pero es importante entender, Pablo se le dijo, vas a predicar a Roma, tienes que ir a Roma y llegó a Roma, pero empieza a predicar y empieza con los líderes judíos.
Es importante que nos enfoquemos en lo que Dios quiere, no en lo que usted o lo que yo quiero. Pregunte a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres? Pablo, cuando se encuentra con Cristo, la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tal vez para usted no tenga mucha resonancia la respuesta, pero para Pablo sí. Yo soy Yeshua. Y Pablo dice, el Mesías ungido. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve, entra a Damasco, te vas por la calle que se llama derecha, vas a posar en la casa de Simón el curtidor y ahí te enviaré nuevas órdenes. Así es nuestro Dios. Él va a alcanzar sus propósitos contigo. Aunque allá afuera los efectos del pecado en toda persona se estén dando, no importando el lugar, no importando la nación, encontramos gente incrédula, encontramos gente ciega espiritualmente, encontramos gente en deterioro espiritual. Pero el propósito es que usted y yo les demos el Evangelio. Buenas noticias. Y Pablo, si usted se fija en el versículo 30, el versículo 31, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué dice? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dios le dijo, es necesario que vayas a Roma y que prediques en Roma. Y encontramos en Hechos, al final de Hechos, que Pablo está en Roma cumpliendo lo que el Señor le ha indicado. ¿Qué te ha indicado a ti? Porque muchas veces yo quiero donde me gusta, pero no precisamente es lo que Dios quiere. Y vamos a estar donde Dios quiere, no donde a mí me gusta, no donde yo quiero servir. Es donde Dios quiere. Quiero que asimile esta parte. Yo quería ser médico veterinario. Por eso a la casa de mi papá, cómo se la llenaba yo de chuchos ahí. Pero míreme, ¿dónde estoy? Dios quiso que yo fuese su siervo. Aquí estoy. Y mi familia es testigo. Me apasiona estar viendo al doctor Paul. Me fascina, estoy pegado. A veces le digo a mi esposa, apágueme esto porque si no yo me voy todo el día. Pero vamos a terminar siendo lo que Dios quiere que hagamos. No es lo que tú quieres, no es lo que a ti te gusta, no es lo que te apasiona, es lo que Dios quiere que hagas. Pablo quería estar en la fiesta de Pentecostés, hizo todo lo posible por estar en la fiesta de Pentecostés y Dios lo agarró en la fiesta de Pentecostés y le dijo, te quiero en Roma. En otras palabras, ¿qué estás haciendo en Jerusalén? ¿Sí me entiende? Y a veces tenemos pasiones buenas, pasiones, buenos deseos y anhelos. Pero le has preguntado,
¿qué quieres que haga, Señor? Y es importante que se lo preguntemos. Una predicación atrás, como 2 o 3, yo también les dije, pregúntenle al Señor, ¿qué quiere que usted haga? Yo espero que lo haya preguntado. Hoy nuevamente vamos a orar. Le vamos a preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo esté? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, pero también, Señor, gobiernas nuestras vidas. En esta tarde te agradecemos porque hemos estado, Señor, reflexionando a la luz del libro de Hechos. Que pudimos ver, Padre bendito, que tu Espíritu Santo debe de controlar nuestras vidas para poder predicar tu evangelio y ser efectivos. Hemos visto que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, no la podemos pasar por alto. Abriste a través de tus apóstoles, a través del apóstol Pablo y su equipo, muchas iglesias. Y terminas Hechos, mostrando que Pablo está en el lugar donde usted quiere que esté. Y es ahí, Señor, donde a nosotros nos debe hacer reflexionar. Padre, indícanos dónde quiere que estemos, dónde quiere que le sirvamos, pero que realmente lo hagamos. Y ayúdanos verdaderamente a entender y sobre todo a obedecer, porque no hay mejor adoración que la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes, aunque tengamos otros anhelos y deseos. Lo más importante es obedecerte. Te lo ruego y suplico en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendice.